Bueno, chicos, en la clase de hoy vamos a reforzar este tema de áreas que hemos venido trabajando desde la clase pasada. Bueno, entonces he decidido hacerlos unos dibujos como para que resumamos un poco lo de la clase pasada y lo comprendamos un poco mejor. em, Teniendo en cuenta pues que ya en la clase pasada calculamos algunas áreas. Bueno, entonces, vamos a empezar con la gráfica que tenemos acá. La vamos a llamar a esta gráfica la primera gráfica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esta primera gráfica. En esta primera gráfica, supongamos que me están pidiendo el ejercicio, el enunciado del ejercicio sea hallar el área comprendida entre la función y igual a f de x, que es la que yo he pintado aquí de rojo, y igual a f de x, que es esa montañita de arriba, y el eje X es la recta que aparece abajo. Entonces me están pidiendo calcular el área entre y igual a f de x y el eje X. Entonces el enunciado tal cual sería más o menos ese. Entonces, ¿qué haríamos? Nos damos cuenta que la función f de x está por encima del eje x, y entonces lo que haríamos sería hallar la intersección entre la función y el eje x. ¿Cómo se halla la intersección entre la función y el eje x? Los puntos donde se intersectan la función y el eje x. Pues la función la igualan a 0. Cuando ustedes igualan a 0 la función, van a poder encontrar quién es A y quién es B, es decir, van a poder encontrar estos puntos que tienen acá. Entonces, encuentran los puntos de intersección entre la función y el eje X, igualando la función a 0, como en cálculo diferencial, ¿verdad? Cuando íbamos a hacer la gráfica de una función y queríamos hallar los puntos de corte con el eje X, lo que hacíamos era igualar la función a 0. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el área? Como la función está por encima del eje X, el área va a ser la integral entre A y B de la función. ¿Listo? Ahora, vamos a observar el gráfico número 2 que tenemos en esta parte. ¿Listo? Entonces, el enunciado del ejercicio sería como encontrar el área entre la función f de x y el eje x, el mismo que el anterior. Pero cuando usted grafica, se da cuenta que la función está por debajo del eje X. Entonces usted graficó la función y se dio cuenta que el gráfico está por debajo del eje X. Entonces, lo primero que hace es nuevamente halla los puntos de intersección con el eje X. ¿Cómo se hallan los puntos de intersección con el eje X? Lo mismo que en el caso anterior. Iguala f de x a 0. Con eso puede encontrar quién es A y quién es B. Pero como el gráfico de la función está por debajo del eje X, entonces el área va a ser la integral entre A y B. Como está por debajo, entonces va a haber un menos f de x. ¿Listo? Menos la función. Cuando la gráfica está por debajo del eje X, entonces es menos la función. Que el menos se puede sacar de la integral y entonces nos queda menos la integral entre A y B de f de x. Esa sería el área cuando la función está por debajo del eje X. Listo. Ahora, algo similar puede pasar cuando estemos trabajando algo como en el caso 3 que les muestro por acá. Entonces, el enunciado de este ejercicio sería: encuentre el área que se encuentra entre la función y igual a f de x y el eje x en el intervalo a y b. Ahí sí nos tienen que dar un intervalo. Entonces, ¿por qué nos deben dar un intervalo? Porque parece ser que esta función
no se corta con el eje X. ¿Listo? O si se corta, se cortan otras partes que no nos interesan el ejercicio. Entonces el enunciado nos tiene que decir que calculemos solo el área entre A y B. Entonces ahí yo ya no tengo que hallar puntos de intersección con nada, sino que directamente diría que el área es la integral entre A y B. Y como la función está por encima del eje X, entonces también va a ser la integral entre A y B de f de X de X. En el cuarto caso, tenemos también que hallar el área que se forma entre el eje X y la función y igual a f de X. Pero nuevamente en el enunciado me tienen que decir que entre A y B. Pero cuando yo grafico, me doy cuenta que la función f de x está debajo del eje x. Entonces, en este caso ya no tendría que hallar el intervalo de integración porque el enunciado me lo estaría dando y porque además parece ser que en este intervalo no se corta la función con el eje X. Entonces lo único que haría sería calcular el área como la integral entre A y B también. Pero como la función está por debajo, entonces sería menos f de x, que es lo mismo que sacar el menos de la integral, entonces diría menos la integral entre A y B de f de x, que es lo que les he escrito por acá también. ¿Listo? Entonces, tenemos esos casos. Si la función está por encima, el área la calculo como integral de f de x. Si la función está por debajo, la calculo como menos la integral de f de x. Y el intervalo de integración, es decir, los límites de integración, o me los da el enunciado o los tengo que hallar con los puntos de intersección con el eje x. ¿Listo? Lo mismo pasa cuando estoy trabajando en el eje Y. Entonces vamos a mirar este quinto dibujo que tenemos acá. Entonces en este dibujo nos estarían pidiendo calcular el área que se forma entre la función, ojo, ya no es Y igual a f de x, sino que sería x igual a f de y. Es posible que el ejercicio tenga despejado y, pero usted tiene que ponerse a despejar entonces x. Si el ejercicio se lo plantean con y igual a f de x, usted tiene que ponerse a despejar x. Bueno, entonces, digamos que el enunciado dice, encuentre el área de la región que se forma entre el eje Y y la función x igual a f de y. Entonces, ¿qué es lo que haría? Primero, halla los puntos de corte con el eje Y. ¿Cómo halla los puntos de corte con el eje Y? Como usted tiene despejado X, ya debe tener despejado X. Entonces lo que hace es igualar f de Y, tiene que estar despejado X, tendría que igualar f de Y a 0. Porque si usted iguala f de Y a 0, está diciendo que X vale 0. Y en el eje Y, X vale 0. Por lo tanto, tiene que tener despejado X y debe igualar f de y a 0. Cuando usted iguala f de y a 0, encuentra los puntos de corte con el eje Y. Digamos que le dieron este puntico de aquí y este puntico de aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el área? Entonces usted va a mirar. ¿Cuál es el límite inferior? Pues es A. Entonces la integral va a ser desde A hasta el límite superior. ¿Quién es el límite superior? B. Entonces, como ya está integrando respecto a Y, entonces usted tiene que mirar si está a la derecha del eje Y, entonces la función la toma positiva. En este caso, la función está a la derecha del eje Y. Por lo tanto, tomo f de Y positiva. Integro ya no respecto a X, sino que integro respecto a Y. Recuerden, tienen que tener despejado X. Ahora, puede suceder que el enunciado sea el mismo
halle el área que se forma por la región limitada entre la función x igual a f de y el eje y, como en el caso 6. ¿Listo? Y entonces usted grafica su función y se da cuenta que la función se intersecta con el eje y que se le encierra un área, pero que la función está a la izquierda del eje y. Está a la izquierda. Entonces, como está a la izquierda, entonces la función la va a tomar negativa para hallar el área. Entonces, lo primero que hace es hallar el intervalo de integración. ¿Cómo? Pues igual a f de y, insisto, tiene que tener despejado x. F de y lo iguala a 0 y entonces con eso está diciendo que x vale 0 y entonces está hallando los puntos de intersección con el eje y. Entonces digamos que le dio este punto de aquí A y este punto de aquí B. Entonces, ¿cuál va a ser el área? El área va a ser la integral entre A y B. Como la función está a la izquierda, entonces dice menos f de y. Ese menos sale de la integral y le quedaría menos integral entre A y B de f de y. Listo. Lo mismo puede pasar en el caso 7. Pero en el caso 7, como la función nos está cortando con el eje y, a usted le dan un intervalo de integración. A usted le dicen, halle la región, perdón, halle el área de la región limitada por la función x igual a f de y. El eje y, cada vez que le digan la región limitada por algo y el eje y, usted tiene que despejar x. Métase eso en su cabeza, tiene que despejar x. Y ahí le tendrían que dar el intervalo entre A y B. ¿Listo? Pero el área se calcula igual. Calcula como integral de A hasta B de f de y. Porque la función está a la derecha del eje y. Cuando la función está a la izquierda del eje y, entonces la función ya no la toma con más, sino que la toma con menos. Eso lo representé en el caso 8. Listo, en la figura 8. Listo, miren que la función está a la izquierda del eje y, entonces ya sería la integral entre A y B de menos f de y. Listo, y sale el menos de la integral. Pero sí le tendrían que dar el intervalo de integración porque en ese caso nos está intersectando la gráfica con el eje y. Bueno, otros casos que se nos pueden presentar es que cuando dibujamos la función, digamos que por ejemplo me piden calcular el área que se forma entre la función y igual a f de x y el eje x. Si me dicen el eje x, tengo que tener despejado y. ¿Listo? Bueno, entonces entre la función y igual a f de x y el eje x. Y cuando usted grafica la función entre A y B, se da cuenta que unas veces la función está por encima del eje x y otras veces la función está por debajo del eje x. Entonces, ¿qué haría usted? Allí tiene que partir la integral en varias partes para poder hallar el área. Entonces, el área va a ser igual a ¿quién? Entonces, usted lo primero que hace es hallar dónde se corta la función con el eje x. ¿Cómo? Igual a f de x a 0. Tiene que tener despejado y igual a f de x a 0. Y entonces eso le va a dar, por ejemplo, con el dibujo que yo tengo acá, le tiene que dar este valor de aquí y este valor de aquí, que yo lo llamé c y lo llamé e. Y entonces, ¿cómo calcularía el área? El área sería, primero, miremos en esta región de aquí, desde A hasta C, que la función, ese pedacito azul, está por encima del eje X. Como está por encima, entonces yo diría que esa área, esa pequeña área que hay aquí, en esta región de aquí, esa pequeña área se calcula como la integral desde A hasta C, que fue el punto que yo hallé, de la función f de x. ¿Por qué? Porque la función está por encima. Entonces, si está por encima, tomo la función positiva. Después a eso le voy a sumar esta otra área.
¿Y cómo calculo esta otra área? Pues esta otra área, como la función está por debajo del eje X, entonces ya no va a ser, ya no voy a escribir más, sino que voy a escribir menos porque la función está por debajo. Y calculo la integral entre C y E de f de x de x. ¿Listo? Y luego voy a sumarle esta área de aquí. ¿Cuál es esa área? Como la función f de x está por encima del eje x, va a ser la integral entre e, que es este valor de aquí, hasta aquí, que es b, de la función f de x positiva porque la función está por encima. Lo mismo pasaría en el caso 10, pero en el caso 10 ya no me pedirían hallar el área que se forma entre la función y el eje X, sino que me pedirían el área que se forma entre la función y el eje Y. Como me piden el eje Y, entonces yo ahí mismo identifico que tengo que despejar X. Tengo que decir X igual a f de Y. Entonces, nuevamente parto en varias partes. Entonces, lo primero que hago es hallar los puntos de corte de la función con el eje Y. ¿Cómo? Igualando f de Y a 0. Y con eso me podría dar este punto de aquí C y este punto de aquí E. Como hay unas partes que están a la derecha del eje Y y otras partes que están a la izquierda, entonces el área la calculo por pedazos. Entonces, empiezo desde abajo hacia arriba. ¿Cuál es la primera región que encuentro? Esta de aquí. Entonces, ¿cuál es esa región? Miren que va desde dónde hasta dónde. Va desde A hasta C. ¿Listo? Que fue el punto que yo hallé, el punto de intersección. Como está a la derecha, la función está a la derecha del eje Y, entonces tomo f de Y positivo, f de Y de Y. Luego continúo con esta, continúo con esta parte de acá. Como está a la izquierda, entonces ya no va a ser positivo, sino que va a ser menos. Menos la integral desde dónde hasta dónde, desde C hasta E, de f de Y de Y. Y finalizo calculando este pedazo, que sería la integral entre E y B de f de Y positivo porque está a la derecha del eje Y. Y eso sería en el caso en que se me parta en varios pedazos. Bueno, ahora, eso cuando me dicen calcule el área entre una curva y el eje X o el eje Y. Cuando me estén pidiendo el área entre dos curvas, se me puede presentar los siguientes casos. Por ejemplo, el caso 11. El caso 11, en el caso 11 voy a tener una función que está por encima y una función que está por debajo. Por encima podemos observar la línea roja y por debajo podemos observar la línea morada. Entonces, cuando yo veo claramente que hay una curva por encima y una curva por debajo, entonces tengo que despejar Y. ¿Listo? En ambas. Y hallo los puntos de intersección de las dos funciones. ¿Cómo se hallan los puntos de intersección de las dos funciones? Se iguala f de x igual a g de x. Deben resolver esa ecuación y según el dibujo que yo les di aquí, les tienen que dar dos soluciones. Le tiene que dar una solución x igual a y otra solución x igual a b, que son los puntos de aquí, este a y este b. ¿Y cómo se calcula el área? El área se calcula como la integral desde a hasta b de la función que está por encima menos la función que está por debajo. ¿Quién es la función que está por encima? Miremos el dibujo. La función que está por encima es la roja, por eso f de x. Y la función que está por debajo en el dibujo, ¿quién es? La morada, por eso queda menos g de x de x. Bueno, otro caso es cuando yo hago el dibujo y me doy cuenta que
al dibujar la región, hay una función que está a la derecha y otra función que está a la izquierda. Entonces, si hay una función a la derecha y otra a la izquierda, entonces lo que hago ahora es despejar X. Entonces, ¿cómo calcularía el área? Primero, hallo los puntos de intersección de las dos funciones. ¿Cómo? En ambas tiene que estar despejada X. Y cuando ya tengo despejado X, igualo f de Y a g de Y. Con eso puedo hallar los puntos de corte de las dos gráficas. Entonces, según esto, ahí me deben dar dos soluciones. Un Y igual a A y un Y igual a B. ¿Listo? ¿Qué son estos puntos de aquí? A y B. ¿Listo? Un Y igual a A y un Y igual a B. Y entonces voy a calcular el área. ¿Cómo la calculo? Integral desde Y igual a A hasta Y igual a B o integral desde A hasta B de la función que está a la derecha. ¿Quién está a la derecha en el dibujo? Miren que a la derecha está la roja. ¿Quién es la roja? F de Y. Menos la función que está a la izquierda. ¿Quién está a la izquierda? Miren el dibujo. A la izquierda está la lila, ¿no? La morada, que es G de Y. Entonces va a ser F de Y menos G de Y. Eso sería, digamos, el caso 12 que se me puede presentar. Otro caso, el caso 13 que tengo dibujado por acá, es cuando las funciones no se están cortando, pero me dicen que calcule el área entre A y B. Entonces, lo que haría, ahí ya no tengo que hallar puntos de corte, sino que directamente calculo el área como integral entre A y B de la función que está por encima, que es f de x, menos la función que está por debajo, que es g de x. ¿Listo? Y el caso 14 es igual, pero observo que hay una función que está a la derecha y una que está a la izquierda. Y me dicen que calcule el área en el intervalo A y B, ¿no? El A que está por debajo y el B que está por encima. Y entonces, ¿cómo calcularía el área allí? Pues nuevamente calculo integral entre A y B de la función que está por la derecha. A la derecha está f de Y. Recuerden despejar X, menos la función que está por la izquierda. Miren que a la izquierda está la morada, por lo tanto, menos G de Y. Listo. Otro caso que se me puede presentar es el 15 que he dibujado acá. Es cuando las dos funciones que estoy trabajando se me intersectan en varias partes, de tal manera que me puede quedar en un momento una por encima y en otro momento me queda la función por debajo. Entonces, en ese caso tengo que calcular el área por partes. Me dicen calcule el área entre A y B que se forma entre de la región que se forma entre las funciones f de x y g de x. Entonces, yo dibujé y me doy cuenta que me dio un gráfico como en el 15. Entonces, ¿qué haría? Tengo que hallar las intersecciones de la función f de x y g de x. ¿Cómo se hallan? Como ya les mencioné, tenemos que igualar f de x a g de x. Con el dibujito que tengo aquí, eso tiene que dar dos soluciones. Un C y un E. Entonces, un X igual a C y un X igual a E. Y parto el área en regiones, entonces diría que el área estaría entre. Primero, voy a calcular el área de esta región de aquí. Entonces, ¿cómo sería? Como tengo por encima, en esa región, miren solo esa región. ¿Cuál es la gráfica que está por encima? La roja. Entonces sería la integral desde A hasta C, ¿cierto? De la que está por encima, que es la f de x, menos la que está por debajo en esa región. En ese solo pedacito, la que está por debajo es g de x. Por eso me queda menos g de x, que es la que tengo acá. Luego seguiría más. Voy a sumar
esta área de esta región que tengo acá. ¿Cómo la calculo? Pues miro que esa iría desde aquí hasta aquí, es decir, desde C hasta E. Miro cuál está por encima. En esa región, ¿qué curva está por encima? G de X. Menos la que está por debajo. ¿Quién está por debajo? F de X. Entonces me quedaría menos F de X, que es la que tenemos acá. Por último, esta región que tenemos acá. Entonces sería más, calculemos esa área. Entonces sería más la integral entre E y B, que es el de acá, de la función que está por encima está la roja, f de x, menos la que está por debajo, que es la morada, que es g de x. Entonces sería esta de aquí. Y la suma de esas tres me va a dar el área total de la región que quería calcular. Lo mismo puede pasar si hay unas curvas donde unas veces está una función por la derecha y otra por la izquierda. ¿Listo? Entonces ahí lo que haría sería también partir en pedazos, hallar la intersección. Ya no sería f de x, sino que sería f de y. Y ya no sería g de x, sino que sería g de y. Igualamos f de y a g de y para hallar los puntos de intersección y empezamos a calcular el área por regiones, tomando la que está a la derecha menos la que está a la izquierda. Esos son los casos pues que se me podrían presentar y es en resumen de lo que habíamos visto, algunas cosas en la clase pasada y otras cosas que vamos a trabajar en esta clase. Bueno, entonces vamos a trabajar algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces me dicen que calculemos el área entre y igual a x menos 2 al cuadrado menos 1 y y igual a 3, que calculemos el área que hay en entre esas dos regiones. Entonces, primero que todo, lo que hago es graficar esto para ver qué me da y cómo puedo calcular su área. Entonces, vamos a graficar esto. Si ustedes observan, esto de aquí, esto se parece mucho a la función y igual a, no voy a llamar u sin x, sino que u cuadrado. U cuadrado es una parábola, ¿no? Si este fuera el eje u y este fuera el eje y, la función u cuadrado pasa por 0, 0, es una parábola que hace esto. Esto es y igual a u cuadrado. Cuando nosotros tenemos x menos 2 al cuadrado menos 1, eso es una traslación de la función u cuadrado. ¿Cuánto se está trasladando? Este menos que tenemos aquí dentro del paréntesis que se le está restando a la x, indica que se está trasladando. Perdón, no quedo contenta con algo, yo les escribí aquí u, porque quería decir otra cosa, pero más bien tomemos la x. ¿Listo? Cuando yo tomo el 2 aquí restándole a la x, eso quiere decir que estoy trasladando la función x cuadrado 2 unidades hacia la derecha. ¿Listo? Lo que se le resta a la x se traslada hacia la derecha. Lo que se le suma a la x se está trasladando hacia la izquierda. ¿Listo? Bueno, entonces se está trasladando 2 unidades hacia la derecha. Como este 1 que está aquí, yo lo puedo pasar al otro lado a sumar, entonces me quedaría y más 1 igual a x menos 2 al cuadrado. Entonces, lo que se le suma a y se está trasladando hacia abajo y lo que se le resta a y se está trasladando hacia arriba. Es decir, esto quiere decir que nosotros aquí, como le estamos restando este 2 a la x, eso quiere decir que se está trasladando la función x cuadrado
2 unidades hacia la derecha. Y este 1 que se le está sumando a la y quiere decir que la función x cuadrado también se está trasladando una unidad hacia abajo. ¿Listo? Entonces, grafiquemos la función y igual a x al cuadrado, una unidad trasladada hacia abajo y 2 unidades trasladadas hacia la derecha. Esa es una opción para hacer la gráfica. Otra opción, eso es con traslaciones. Otra opción para hacer la gráfica es que eso es una parábola. Entonces grafiquen la parábola, ¿no? Resuelvan ese binomio al cuadrado, hagan las operaciones que tienen que hacer y grafiquen la parábola ubicando el vértice, los puntos de corte con el eje X e incluso ustedes pueden, para graficar una función, hacer todo el análisis que aprendimos a hacer en cálculo diferencial para graficar una función. Entonces, en este momento, ustedes están en capacidad de graficar cualquier función que yo les dé. Bueno, entonces vamos a graficar x cuadrado, una unidad trasladada hacia abajo. Si la función x cuadrado tenía vértice aquí en 0, 0, entonces ahora traslado ese vértice una unidad hacia abajo. Digamos que una unidad hacia abajo es esto. Y 2 unidades hacia la derecha. Entonces, por acá estaría 1 y acá estaría el 2, ¿no? Entonces, y 2 unidades hacia la derecha. Este sería el vértice ahora de mi parábola, ¿no? El 0, 0 lo trasladé una unidad hacia abajo y 2 unidades hacia la derecha. ¿Listo? Ahora, miren que la función x cuadrado pasaba por el punto 1,1. Entonces, el punto 1,1 que yo tenía, acá está el 1, y acá estaría 1, entonces 1,1 sería este, de aquí, este puntico de aquí. Este punto ya lo voy a borrar, ese punto no es de mi gráfica, sino que este punto lo voy a trasladar una unidad hacia abajo y 2 unidades hacia la derecha. Entonces lo traslado una unidad hacia abajo y 2 unidades hacia la derecha. Me quedaría ubicado aquí. ¿Listo? Muevan ese puntico, una unidad hacia abajo y 2 unidades hacia la derecha y les queda acá. Ahora sí, borro el puntico para no perderme porque ese no pertenece a mi gráfica. Ahora, la función x cuadrado pasaba por el punto menos 1,1, es decir, pasaba por este punto. Pero ese punto lo traslado una unidad hacia abajo y 2 unidades hacia la derecha. Bajemos ese punto una unidad y movámoslo 2 hacia la derecha. Me queda por aquí. Y ahora borro el puntico que me estaba ayudando. ¿Listo? Y entonces puedo ahora graficar más o menos la parábola que me estaban pidiendo. Listo. Entonces, ese es el gráfico de la función y igual a x menos 2 al cuadrado menos 1. ¿Listo? Bueno. Ahora, me dicen que, permítanme borro esto por acá, que esto solo me sirvió para hacer el gráfico. Me dicen que la otra función que debo graficar es y igual a 3. ¿Listo? ¿Dónde está y igual a 3? Entonces, por acá estaría 1. 2. El 3 está por aquí. Este es el 3, el y igual a 3. Entonces, vamos a graficar la recta y igual a 3. La recta y igual a 3 es una recta horizontal que pasa por y igual a 3. Listo, permítanme, voy a borrar esta parte de aquí para escribirlo en otro lugar para poder pasar mi recta. Esto era y igual a x menos 2 al cuadrado menos 1.
Y ahora sí voy a pasar la recta y igual a 3. Entonces, y igual a 3 sería esta recta de aquí. ¿Listo? Bueno, eso me obliga a que mi parábola la haga un poquito más extensa. ¿Listo? Bueno, se supone que tiene que ser muy simétrica. Si ustedes quieren, pueden hacer una tabulación que les ayude a ver un poco más cómo es esa parábola y hacerla un poco más exacta. Bueno, entonces, los ejes, el eje X y el eje Y son imaginarios. A mí solo me interesa tener y igual a 3 y tener y igual a esto. Entonces, eso negro que he pintado como los ejes, esos son imaginarios. Esos pueden borrarlos si quieren de su dibujo. Miren qué se les encerró. ¿Qué se les encerró entre y igual a 3 y y igual a x menos 2 al cuadrado menos 1? Entre la gráfica morada y la gráfica verde se me ha encerrado esta región de acá. Toda esta. Entonces, ¿qué puedo ver yo en esa región según los dibujos que les hice? Según los dibujos que les hice, yo puedo ver en esa región claramente que hay una función que está por encima y una función que está por debajo. Si veo claramente que hay una función por encima y una función por debajo, entonces tengo que tener despejado y voy a integrar respecto a x. Entonces, lo primero que hago o lo primero que haría, que debo hacer, es mirar cuál es el intervalo de integración. ¿Listo? ¿Cuál es el intervalo de integración? Entonces, miren que tengo que hallar los puntos de corte de esas dos funciones, ¿no? Tengo que hallar este punto de aquí y tengo que hallar este punto de aquí para poder integrar entre A y B. El gráfico, muchachos, es engañoso. A veces puedo ver yo que ese punto, digamos, yo podría decir, ah, no, sí, ese punto es 0, pero tengo que calcularlo, porque qué tal sea 0.1, ¿listo? Tengo que calcular que efectivamente es 0. A no ser que usted lo esté graficando en un software y lo vea claramente el punto de corte, pero aquí está a mano, entonces puede estar cometiéndose algún error. Bueno, entonces voy a hallar los puntos de corte de esas dos funciones. ¿Cómo los hallo? Entonces, igualo las dos funciones. ¿Quiénes son las dos funciones? Recuerden que como hay una por encima y una por debajo, tengo que tener despejado y. Si no estuviera despejado y de alguna de estas, tendría que despejarlo. ¿Listo? Y después de eso, igualar. Bueno, entonces tengo esto, entonces igualamos. Ahora la idea es resolver esta ecuación. Yo, por ejemplo, este 1 que está restando, en el lado izquierdo lo voy a pasar a sumar y me queda x menos 2 al cuadrado igual a 3 más 1. Esto es x menos 2 al cuadrado, 3 más 1 es 4. Como ese x menos 2 está al cuadrado, voy a sacar raíz cuadrada. Pero si saco raíz cuadrada, debo decir más o menos raíz de 4. Entonces me queda x menos 2, la raíz de 4 es 2, entonces me queda más o menos 2. Entonces voy a tomar primero el más 2, entonces me queda x menos 2, ya el paréntesis no es necesario, no sé por qué lo estoy escribiendo. Entonces me queda x menos 2, voy a tomar el más 2, igual a 2 positivo, y entonces me queda x igual a 2 más 2. Y 2 más 2 es 4. Eso quiere decir que esa gráfica, esas dos funciones se cortan en x igual a 4, que seguramente es este punto de aquí. Aquí x vale 4. ¿Listo? Ahora,
Como segunda posibilidad, voy a tomar el menos 2. Entonces, tomo x menos 2 igual a menos 2 y despejo x, el menos 2 está restando, pasa a sumar, me queda x igual a menos 2 más 2. Menos 2 más 2 es 0. Por lo tanto, este punto de aquí sí es x igual a 0, ¿no? Este 4 que les escribí aquí también es de x, ¿no? Entonces, este punto por aquí vale x igual a 4. Por lo tanto, ¿quién va a ser el área? El área va a ser, si ustedes observan, el área va a ser desde aquí, desde 0 hasta 4. ¿Listo? Entonces, integral entre 0 y 4. De la función que está por encima, miren la gráfica azul. ¿Quién es la que está por encima? La que está por encima es y, la verde, ¿no? Que es y igual a 3. Menos la función que está por debajo. Miren la gráfica. La función que está por debajo es la morada, que es y igual a x menos 2 al cuadrado menos 1. Y esto por dx. ¿Listo? Ahora, antes de hacer la integral, observo que este 3 con este menos 1 me da 3 menos 1 es igual a 2. Entonces me queda la integral entre 0 y 4 de 2 menos x menos 2 al cuadrado por dx. ¿Listo? Ahora, esto como hay una suma dentro de la integral, puedo separar en dos integrales y me queda la integral entre 0 y 4. De la primera al 2 es una constante, sale y me queda dentro de la integral de x. Luego sigue menos la integral entre 0 y 4 de x menos 2 al cuadrado por dx. Listo. Entonces esto es igual a 2. La integral, miren que acá dentro de la integral hay un 1. La integral de 1 es x y eso evaluado entre 0 y 4. La siguiente integral puede hacerse resolviendo el binomio al cuadrado o puede hacerse por sustitución, con cualquiera de las dos formas. Es más fácil resolviendo el binomio al cuadrado, pero yo quiero hacerla por sustitución para recordarles algo. Supongamos que a mí se me ocurre hacer la sustitución u igual a x menos 2. Entonces, ¿quién es de u? De u sería de x. Entonces, listo, voy a hacer la integral con esa sustitución, pero recuerden que estos límites de integración ya no van a ser los mismos, sino que voy a decir, bueno, cuando x vale 0, que es el límite inferior, cuando x vale 0, ¿cuánto vale u? U vale, entonces reemplacemos aquí la x por 0. Entonces me queda 0 menos 2 me da menos 2. Entonces u vale menos 2. Ahora, tomo el límite superior que es 4. ¿Listo? Entonces digo, ¿qué pasa cuando x vale 4? Cuando x vale 4, reemplazo reemplazo aquí en u y me queda 4 menos 2 es 2. Entonces me queda que u vale 2. Por lo tanto, me quedaría en mi integral, me quedaría menos la integral entre, ya no es 0, es menos 2. Y ya no es 4, es 2. De x menos 2 al cuadrado, eso fue lo que llamé u al cuadrado y dx es el mismo de u. Entonces esto sería 2x evaluado entre 0 y 4 menos la integral de u a la 2 sería u a la 3 sobre 3 evaluado entre menos 2
y 2. Y aquí ya no es necesario volver a decir quién es U, ya es solo reemplazar. Si usted volviera a decir quién es U, ya no puede escribir entre menos 2 y 2. Si usted escribe que U es X menos 2, entonces ya dice X menos 2 al cubo sobre 3 y ya no entre menos 2 y 2, sino entre 0 y 4. Pero eso no es necesario y ¿para qué lo va a hacer? Sabiendo que usted ya halló quiénes son los U. Entonces eso no lo hagamos. Entonces me queda, si reemplazo en esta primera parte, aplico el teorema, entonces me da que eso es 2 por, evalúo la función arriba, en el de arriba, entonces 2 por 4, menos, evalúo la función abajo, me quedaría 2 por 0. ¿Listo? Si ustedes quieren, escriben acá el corchete para que les indique que ese menos es el menos de fórmula y que lo que hay por dentro es la función evaluada en el límite de abajo. Listo. Ahora escribo este menos. Voy a abrir un corchete porque este menos me va a afectar todo lo que yo vaya a hacer aquí. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a evaluar esta función entre menos 2 y 2. Entonces, según el teorema, primero evalúo en el de arriba, entonces me quedaría, si reemplazo la U por el 2 de arriba, me quedaría 2 a la 3 sobre 3 menos, que es el menos de fórmula, evalúo la función en el de abajo, el de abajo es menos 2, entonces menos 2 a la 3 sobre 3. Entonces ahora hago los cálculos. 2 por 4, 8, menos 2 por 0, 0, menos, abro el corchete. Recuerden que ese corchete lo abrí porque este menos me iba a afectar todo lo que yo hiciera a continuación. Listo. Entonces 2 a la 3 es 8 sobre 3 menos 2 a la 3 es menos 8 sobre 3. ¿Listo? Ese menos 8 lo escribo entre paréntesis para que no se vea pegado ahí ese otro menos. Listo. 8 menos 0 es 8. ¿Listo? Menos corchete. 8 tercios, menos por menos da más. 8 tercios. Y 8 tercios menos, perdón, 8 tercios más 8 tercios, que son fraccionarios homogéneos porque tienen el mismo denominador, sumo nomás los numeradores. 8 más 8, 16 tercios. Entonces, como ya hice la operación, ya no es necesario el corchete. ¿Listo? Y entonces aquí este 8 está sobre 1, hago la resta y entonces me queda 8 por 3, 24, menos 16 por 1, 16, sobre 3 por 1, 3. Y ahora hago la operación. $24 menos 16 sobre 3, ¿no? Chicos, perdón. Aquí que tanto he insistido en los signos, quiero hacer una pequeña corrección aquí. Y es que yo cuando tomé la función que está por encima, la función que estaba por encima era 3, ¿no? Menos la función que estaba por debajo. La función que estaba por debajo era x menos 2 menos 1. Entonces, como es menos la que está por debajo, entonces este menos, la función que está por debajo, aquí debía haber abierto un corchete. Me he equivocado ahí, se me olvidó abrir el corchete. Y entonces, este menos, con este menos de aquí, me va a formar un más. Y 3 más 1 va a ser 4. Entonces aquí no saco un 2, sino que saco un 4.
Listo. Disculpen allí. Esto sería 4. Y 4 por 4 sería 16. Y ahora sí. 16 sobre 1 menos 16 sobre 3. ¿Listo? Entonces 16 por 3, 3 por 6, 18. Llevo una y 3 por 1, 3 y 1, 4. Entonces sería 48. ¿Listo? Y 48 menos 16 sería 32 sobre 3. Y como estoy hablando de áreas, esto sería unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces, este sería el cálculo del área entre esas dos funciones que me estaban pidiendo. ¿Listo? Bueno, una anécdota aquí, ¿no? Siempre el menos, siempre que escribamos el menos, no olvidemos abrir el signo de agrupación porque ese menos me va a afectar todo, ¿no? Entonces, por favor, chicos, tener esto muy en cuenta. Y fue tanto que lo dije a la final que empecé a pensar y recordé que no había abierto un corchete por allá arriba. Listo. Bueno, vamos con otro ejemplo. Entonces, digamos que me piden calcular el área comprendida por las parábolas x y y igual a y cuadrado más 1 y x igual a 3 menos y cuadrado. Listo, muchachos. Entonces, una cosita para que tengamos en cuenta para hacer el gráfico un poco más rápido. La función x igual a y cuadrado tiene vértice en 0, 0, pasa por 1,1 y 1, menos 1. Este es el gráfico de x igual a y cuadrado. Y el gráfico de menos y cuadrado sería abriendo al contrario. ¿Listo? Y digo esto sería el gráfico de x igual a menos y cuadrado. Y digo esto para poder graficar esas dos funciones como traslaciones. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan en la primera tenemos x igual a y cuadrado más 1. Entonces ese 1 que está sumando, ahí pues no puedo decir lo que lo está sumando a la y porque el y está al cuadrado. Entonces yo lo puedo pasar al otro lado a restar y entonces ahí sí lo estaría restando a la x. Y como lo estoy restando a la x, quiere decir que esto es una traslación de la función y cuadrado. Una unidad hacia la derecha porque se lo estoy restando a la x. Ahora de la otra, si yo tengo x igual a 3 menos y cuadrado, ese 3 lo puedo pasar para el otro lado y me queda x menos 3 igual a y cuadrado. Eso querría decir que, perdón, a menos y cuadrado. Eso querría decir que es una traslación de la función menos y cuadrado, 3 unidades, hacia la derecha, porque estoy restándole el 3 a la x. Entonces, teniendo en cuenta esas traslaciones, vamos a hacer el gráfico de esas dos funciones. Recuerden que el eje x y el eje y que yo les pinto acá es imaginario, porque para nada tiene que ver con el área. Listo. Entonces vamos a graficar la función x igual a y cuadrado más 1. Recuerden que es una traslación de y cuadrado, una unidad hacia la derecha. Entonces, si el vértice estaba en 0, 0, ahora va a estar una unidad trasladada hacia la derecha. Entonces, digamos que el 1 está por acá. Entonces, este sería el vértice. El punto 1,1 lo traslado una unidad hacia la derecha. Entonces, el punto que estaba por aquí lo traslado una unidad hacia la derecha.
y me queda por aquí. Y borro el puntico anterior. Ahora el punto que era 1 menos 1 estaba por aquí, lo traslado una unidad hacia la derecha y borro el puntico anterior. ¿Listo? Esto es como para hacer el gráfico un poco más rápido. Entonces, más o menos sería la parábola x igual a y cuadrado más 1. Listo. Ahora vamos a hacer el gráfico de la función x igual a 3 menos y cuadrado, que ya sabemos que es una traslación de la función menos y cuadrado 3 unidades hacia la derecha, que el vértice estaba en 0, 0, entonces lo traslado 3 unidades hacia la derecha, 1, 2, 2 y el 3 está por acá, entonces traslado el vértice para este punto de acá. Ahora, el punto que estaba en menos 1,1, entonces el punto que estaba en menos 1,1, lo traslado 3 unidades hacia la derecha. Y me queda exactamente aquí mismo. ¿Listo? Borro el puntico anterior. Y el punto que estaba en menos 1, 3 unidades hacia la derecha, me queda justo aquí. ¿Listo? Entonces, la parábola sería más o menos así. Esta sería x igual a 3 menos y cuadrado. Entonces, ¿qué región es la que se me ha encerrado entre esas dos funciones? Se me ha encerrado esta de aquí. Entonces quiero calcular el área. Veo claramente que allí hay una función a la derecha y hay una función a la izquierda. Entonces, como hay una función a la derecha y una a la izquierda, tengo que tener despejado X. Ya están las dos despejado X. Y hallo los puntos de intersección. En el gráfico ya se pueden ver, pero los voy a hallar analíticamente. ¿Cómo se hallan analíticamente? Se debe hacer el proceso analítico. Siempre lo deben hacer. Igualando las dos funciones, tienen que tener despejado x. Entonces me queda, igualando las dos funciones, me queda 3 menos y cuadrado igual a y cuadrado más 1. Entonces, el y cuadrado que está restando lo paso a sumar y el 1 que está sumando lo paso a restar. Me queda 3 menos 1 igual a y cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda 4. 2 igual a 2y cuadrado. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que 1 es igual a y cuadrado. Saco raíz cuadrada y digo más o menos. Más o menos la raíz cuadrada de 1 es 1, más o menos 1 es igual a y. Por lo tanto, eso quiere decir que tengo que integrar entre menos 1 y 1. ¿No? Miren que es y, no es x, entre menos 1 y 1. Y claro, miren el puntico menos 1 acá y el puntico 1 acá. Entonces, ahora sí calculemos el área. ¿Cuál sería el área? El área sería integral entre menos 1 y 1 de la función que está a la derecha. ¿Quién es la que está a la derecha? La roja. ¿Quién es la roja? 3 menos y cuadrado. Menos la que está a la izquierda. No vamos a cometer el mismo error. La que está a la izquierda, abro corchete porque el menos me va a afectar. ¿Quién es la que está a la izquierda? La morada. Y la morada es y cuadrado más 1. Recuerden que ustedes miren la región azul que hay aquí y miran en esa región quién está a la derecha. Miren que a la derecha está la función roja
aquí en la derecha. Y en la izquierda, miren que está la morada. Bueno, y esto integro respecto a y. Entonces hago las operaciones y me queda integral entre menos 1 y 1 de 3 menos y cuadrado. El menos afecta todo, entonces me queda menos y cuadrado menos 1 por dy. Entonces aquí me queda 3 menos 1 es 2. Y menos y cuadrado sería menos 2y cuadrado de y. ¿Listo? Entonces ahorita integro y me queda 2 por la integral entre menos 1 y 1 de dy. El otro menos 2 también sale, integral entre menos 1 y 1 de y cuadrado de y. Separé en dos integrales y saqué las constantes. Entonces me queda 2, la integral, aquí hay un 1 que se está integrando, su integral es y. Evaluado entre menos 1 y 1. Menos 2, la integral de y cuadrado sería y a la 3 sobre 3. Puedo escribir el 2 sobre el 3. Evaluado entre menos 1 y 1. Listo, y esto sería 2 evaluado. Si evalúo la función en el de arriba, me queda 2 por 1 menos, abro corchete porque ese menos me va a afectar, la función evaluada en el de abajo, entonces sería 2 por menos 1. ¿Listo? Sigue este menos de aquí, entonces menos, como me va a afectar todo, abro un corchete. ¿Listo? Entonces evalúo la función en el de arriba, entonces sería 2 tercios por 1 a la 3 menos la función evaluada en el de abajo, sería 2 tercios por menos 1 a la 3. Este menos es el de fórmula. ¿Listo? Entonces me queda que esto es igual a 2 por 1, 2. Fíjense que aquí me da 2 por menos 1 es menos 2. Con este menos daría más 2. ¿Listo? Menos corchete. 1 a la 3 es 1. 2 tercios por 1 va a ser 2 tercios. Fíjense que aquí me queda menos 1 a la 3 es menos 1. Por menos 2 tercios, menos por menos va a ser más. Entonces me va a quedar más 2 tercios. Esto es igual, 2 más 2 es 4, menos 2 tercios más 2 tercios sería 4 tercios. Y este está sobre 1. Entonces hago la operación, 4 por 3, 12, menos 4 por 1, 4, y 3 por 1, 3. 12 menos 4 sería 8 tercios unidades cuadradas porque estoy hablando de áreas. ¿Listo? Entonces, ese sería el cálculo de esa área. Listo, chicos, espero con esto haya quedado más claro el tema de áreas. Cualquier pregunta la pueden hacer, estoy presta a resolver preguntas. Tarea para la próxima clase. La próxima clase no, el día anterior. Nosotros tenemos clases los miércoles, entonces el martes. Deben calcular el área entre dos funciones, no entre una función y el eje X o una función y el eje Y, no, entre dos funciones, ¿listo? Las grafican, les hallan los puntos de corte y calculan su área, ¿listo? Esa es la tarea que tendríamos para la próxima clase. Entonces, el ejercicio debe cumplir esas características. Que sean dos funciones que le tengan que hallar
los puntos de corte, y lo grafican y calculan el área. Ese es el ejercicio para el próximo video. Listo, chicos, que estén muy bien. Cualquier pregunta saben que pueden hacerla.